Y ahora estamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico. ¿Cómo andás, Alejandro? Muy bien, Gabriela, ¿cómo estás vos? Bien, en realidad como siempre, expectante a ver qué tanto tengo que temblar, porque hoy hablábamos en la lectura de las tapas que después de estas elecciones a nuestros bolsillos lo van a saturar con aumentos, y saturar es una palabra bastante dulce en este momento. Sí, hemos hablado de eso, ¿no? No se cansa de hacer anuncios sobre lo que va a venir el gobierno, y entre lo que va a venir promete, por supuesto, que los brotes verdes se van a generalizar y la economía va a retomar una senda de crecimiento, lo cual, por supuesto, está en dudas porque esta promesa ya se ha hecho en otras ocasiones y no se corrobora en la realidad. Y por otro lado, anuncia cosas que sí se corroboran en la realidad y se van a seguir corroborando, que son los incrementos de tarifa. La tarifa reciente que llegó de gas, muy abultada por el impacto del consumo del invierno y los nuevos valores, se puede pagar en varias cuotas, y aumentos en bienes sensibles de consumo generalizado como la electricidad, el transporte y los combustibles se postergaron para después de las elecciones, así que sí, existen esos y otros motivos para preocuparse por esta cuestión. Pero más allá de lo que va a pasar después de las elecciones, hay un tema que pasó ayer y que hoy se registra en una foto muy significativa en todos los medios. Es algo que por ahí conviene que nos detengamos un minuto, sobre todo porque estamos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es este encuentro en San Juan de 21 representantes de provincia, 18 gobernadores y 3 vicegobernadores, que se juntaron obviamente para sacar una foto en un clarísimo gesto político, diciéndole a la Corte Suprema: señores jueces, ni se les ocurra resolver el fallo que está pidiendo la provincia de Buenos Aires. Es decir, se reunieron 21 jurisdicciones del país, recordemos, son 24, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hubo solo 3 ausencias, obviamente la provincia de Buenos Aires, porque era contra quien se hizo esta reunión, la Ciudad de Buenos Aires, obvia aliada de la provincia, y las circunstancias muy preocupantes de la desaparición forzada de Maldonado, que tienen obviamente ocupado en otra cuestión a la provincia de Chubut, que fue la tercera ausente. Todos los demás, independientemente de su color político, peronistas, del PRO, socialistas, partidos provinciales, se reunieron en San Juan y dieron un claro mensaje: no avalamos ningún fallo de la Corte en favor del reclamo de la provincia de Buenos Aires, y señores de la Corte, dejen que este tema se trate en el ámbito institucional político, que debe ser tratado entre las provincias, la Nación y el Congreso Nacional. Me parece que ese fue el dato político significativo del momento, y si querés explicamos un poquito de qué se trata eso, Gabriela, ¿te parece? Por favor. Bueno, a ver, acá hay un viejo tema que tiene que ver con los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires. Un tema que, para entenderlo, conviene recordar 3 cosas históricamente. Una es que la ley de coparticipación vigente, ¿sabés cuándo se sancionó? Se sancionó en el año 88, a fines de el gobierno radical, cuando ya el gobierno de Alfonsín tenía un final anunciado, en los umbrales de la hiperinflación, y se sancionó esa ley porque en principio iba a durar 2 años. Esa ley de coparticipación, es decir, la ley que rige la distribución de recursos entre la nación y las provincias, y entre las provincias entre sí, iba a durar 2 años. Sigue vigente hasta el presente. Sigue vigente hasta el presente. Pero como iba a durar 2 años, la provincia de Buenos Aires, a fin de favorecer un acuerdo, voluntariamente renunció a una parte de los recursos que le correspondían. Es decir, puso sobre la mesa, en favor del resto de las provincias, una parte de lo que había sido históricamente su cuota en la distribución, para favorecer ese acuerdo, porque total, eso iba a durar 2 años, y en 2 años
en un nuevo contexto político, con el peronismo tal como se venía a venir hegemonizando en la política institucional, el acuerdo se iba a revisar. Bueno, algo falló y la previsión no se cumplió, y lo que iba a durar 2 años sigue hasta el presente, es decir, que el sistema actual de distribución de la ley de coparticipación vigente 23.548 desde su origen le reconoce menos de lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires. En compensación se inventó el fondo del conurbano bonaerense, que fue la compensación que se le dio a la provincia por aquel gesto, y mientras duraba esta ley transitoria que, insisto, sigue vigente hasta el presente. La Constitución Nacional del 94, la reforma, mandó sancionar una nueva ley de coparticipación antes del 31 de diciembre del 96. ¿Sabés cuándo se sancionó esa ley, Gabriela? Nunca. Esa mandata constitucional sigue incumplida. Y entonces el fondo del conurbano bonaerense era la compensación que tenía la provincia, y en el marco de los 90, de la convertibilidad, se congeló en un monto, 650 millones de dólares. Todos sabemos, la convertibilidad estalló, sí, cambió la Argentina, y los recursos que integraban ese fondo del conurbano bonaerense comenzaron a crecer, porque el fondo del conurbano bonaerense se integraba con el 10% del impuesto a la ganancia. Comenzaron a crecer, pero como la cuota de la provincia de Buenos Aires estaba congelada en 650 millones, el 10% de algo que crece es cada vez más grande. Hasta que ese 10% de la recaudación de ganancias, en el marco de la política de crecimiento, el crecimiento de la recaudación, superó los 650 millones. Entonces apareció una inquietud. Bueno, si la provincia le corresponde el 10% del impuesto a la ganancia, pero está congelado en 650 millones, ¿qué hacemos con lo que sobra? Entonces la provincia dijeron, nos lo repartimos entre nosotros. Y entonces hoy las provincias se reparten ese excedente respecto de lo que le corresponde al fondo del conurbano bonaerense. En términos reales, lo que le corresponde a la provincia es cada vez más pequeño, y lo que le llevan al resto de las provincias cada vez más grande. Tal es así la paradoja, que hay provincias que hoy se llevan, por lo que era el fondo del conurbano bonaerense original, más de lo que se lleva la provincia por el fondo del conurbano bonaerense. Es muy curiosa la situación. Y esto es lo que dio lugar al reclamo, que es un reclamo histórico, de la provincia de Buenos Aires, y que alentó una presentación ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué pasó? Cuando ganó el gobierno actual, el gobierno de Macri, vos te acordarás, Gabriela, en los primeros días apareció sorpresivamente un fallo de la Corte que le daba la razón a un reclamo que habían presentado Córdoba, San Luis y Santa Fe. Córdoba, San Luis y Santa Fe reclamaban la devolución del 15% que aportaban de la masa coparticipable para financiar al ANSES. Sí. Sin ningún aviso previo, la Corte dijo, tiene razón la provincia, Nación deje de retenerles eso y proceda a devolverles el 15%. Se armó un alboroto tremendo, porque desde el punto de vista financiero se implicaba que la Nación se quedaba sin recursos para financiar el ANSES y se los tenía que devolver a las provincias. Pero había una lectura política también del fallo. San Luis, Córdoba y Santa Fe habían sido 3 de los 5 distritos claves que le dieron el triunfo al gobierno del PRO, ¿verdad? Entonces el fallo tuvo una lectura por el lado de las finanzas públicas, digamos, que tiene que ver con esto, la frazada corta, lo que antes tenía la Nación, ahora va la provincia, entonces queda descubierta la parte de la Nación, pero también una lectura política, premio a los distritos que habían aportado al triunfo del gobierno del PRO. A poco de andar, el gobierno nacional sorprendió con otra medida. Sobre texto del traspaso de la Policía Federal a la ciudad, le incrementó el porcentaje que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1,4 a 3,75, un incremento fenomenal. O sea, más recursos para la ciudad, otro distrito que había sido clave en el triunfo del gobierno. Dije que eran 5, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Capital. Esos 4 habían recibido su premio, entre comillas, en términos de recursos. El quinto fue obviamente la provincia de Buenos Aires, que no recibió nada. Hasta ahora. Hasta ahora. Entonces, la provincia de Buenos Aires presentó la demanda, y todo hace pensar que en este contexto, siendo que es la única que falta, la Corte puede fallar en cualquier momento en favor de la provincia. Si esto pasa,
de la misma manera que pasó con el fallo de la devolución del 15% y la frazada corta se estiró hacia el lado de las provincias, cubriéndolas mejor, y descubrió o dejó a la intemperie a la nación. Si esto pasa ahora, la frazada se va a estirar y cubrir mejor a la provincia de Buenos Aires, pero va a descubrir al resto de las jurisdicciones del país, y por eso los gobernadores manifestaron ayer muy claramente un signo de no avanzar, porque la situación de desfinanciamiento sería tremendamente complicada dada la fragilidad de las finanzas provinciales en el presente, y eso es lo que se está discutiendo en este momento en la agenda política nacional. Un dato adicional es que históricamente, hasta ese fallo que mencionábamos antes, que apareció al principio del gobierno del PRO en favor de Santa Fe, San Luis y Córdoba, la Corte Suprema nunca resolvió estos conflictos que son históricos, han ocurrido muchas veces, esperando que la solución sea política, porque este no es un tema jurídico, es un tema claramente político, la disputa de recursos y de quién financia qué cosa y de cómo se componen los ingresos y la recaudación entre las distintas jurisdicciones, es un tema clarísimamente político, no judicializable. Por lo tanto, la Corte siempre espera que la solución sea política, y esto es lo que vinieron a recordarle ayer los gobernadores. Señores de la Corte, absténganse de fallar, dejen que este tema sea tratado en el escenario político que corresponde, así que habrá que ver cuál es el escenario en que esto termina por dirimirse, si es el escenario judicial, donde hoy está la provincia de Buenos Aires, y el curioso silencio de la Nación, que pareciera avalarlo, reclamando se resuelva, que es la Corte Suprema de Justicia, que viene fallando, como decíamos, a favor de las provincias, o, como reclaman los gobernadores, independientemente de su signo político, que esto sea tratado en el Congreso y en el marco del acuerdo entre Nación y provincias. Creo que es una de las pujas políticas de mayor intensidad y primer orden que habrá que seguir en los próximos días, porque va a repercutir en todos los escenarios por los alineamientos políticos que esto puede dar lugar respecto a los temas claves que tienen que debatirse en el Congreso. Recordemos que las provincias son representadas por sus senadores en el Senado y con sus diputados en la Cámara Baja. Muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, vamos a seguir viendo cómo se desarrolla este hecho, a ver qué es lo que hace la Corte, si hace caso a los gobernadores o si sigue el otro rumbo, digamos, el rumbo que viene tomando hasta el día de hoy. Pero nos volvemos a encontrar el jueves que viene para hablar quizás de cómo se resolvió esto, o quizás ya más de lleno en el tema de los aumentos que están básicamente amedrentándonos de cara a octubre. Perfecto, hablamos el jueves próximo. Un gusto. Les recordamos a todos los oyentes que estábamos en comunicación con Alejandro Otero, nuestro columnista económico.